El nivel de alertamiento amarillo fase 3 implica las siguientes medidas. En estos momentos se lleva a cabo una conferencia de prensa del Centro Nacional para la Prevención de Desastres que está anunciando que se modifica la alerta volcánico de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Lo acaba de anunciar hace un momento el CENAPRED. Se modifica la alerta volcánico de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Nos enlazamos a la Ciudad de México. De alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, lo cual constituye una medida preventiva, repito, una medida preventiva ante los cambios que estamos observando en el comportamiento del volcán. El nivel de alertamiento amarillo fase 3 implica las siguientes medidas. Mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y con la señalización adecuada, labor que actualmente realizan los gobiernos estatales. Verificar que los refugios temporales continúen en condiciones adecuadas para su operación. Instrumentar y realizar simulacros. Revisar los procedimientos y los recursos para una posible evaluación cuando el semáforo de alerta volcánica así lo sugiera. Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional entre los tres órdenes de gobierno y fortalecer también, a través de la valiosa tarea que ustedes realizan, la información a la población. Por último, controlar el tránsito entre Santiago Xalicintla y San Pedro Nixapa vía Paso de Cortés. Como ustedes pueden ver, todas estas acciones son realizadas por las instituciones de gobierno. Y quiero también hacer un señalamiento. Nosotros nos vimos aquí, si no me equivoco, el día 20 de diciembre. Y el día 20 de diciembre, en presencia de los coordinadores estatales de Protección Civil, anunciamos la realización de estas tareas. Es decir, estas tareas hoy ya se realizan. Lo que estamos haciendo es, y haremos, por supuesto, es continuar con ellas y fortalecerlas. En tanto, a la población recomendamos elevar su atención a los avisos de las autoridades de su localidad y, por supuesto, los exhortamos a no acercarnos al volcán como lo hemos venido recomendando, y mucho menos al cráter. El nivel del semáforo de alerta volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán en los próximos días. Estamos aquí el Comité Científico Asesor, están aquí los integrantes del Centro Nacional de Prevención de Desastres, también de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En estos momentos está anunciando el Centro Nacional para la Prevención de Desastres que se eleva la alerta volcánico de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. ¿Qué significa? Simplemente significa que aumentan las medidas preventivas. No significa, y lo repito 2 o 3 veces, no significa algún tema de evacuación, no significa algún tema de suspensión de clases, no significa algún tema de riesgo o peligro inminente. ¿Qué significa estar hoy en amarillo fase 3? Quiero repetir lo que acaba de indicar el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Le voy a mencionar todas las medidas que significa haber mudado el semáforo de alerta volcánico de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Significa, 1, que los gobiernos de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y Estado de México deben revisar la excelente situación de las rutas de evacuación. Las rutas de evacuación tienen que encontrarse en perfectas condiciones. 2,
Tienen que tener preparados refugios, los deben tener en condiciones de operación por si en algún momento fuera necesario un proceso de evacuación. 3. En las comunidades y en las escuelas de las comunidades cercanas al cráter tienen que desarrollarse simulacros. La población tiene que participar en ellos, en estos simulacros organizados por los gobiernos. 4. Tendrían que revisarse los procedimientos y los recursos para una posible evacuación. ¿Qué paso a paso se tendría que dar y qué recursos? Por ejemplo, disponibilidad de transporte público, entre otras cosas, y que los propios albergues estén en condiciones. Otro punto, tiene que haber una comunicación permanente a partir de este momento entre los 3 órdenes de gobierno, los municipios, los estados y el gobierno federal. Eso es importante. Se limita el paso, se controla el paso entre Santiago Xalixintla y San Pedro Nejapa, que es en el Estado de México. Es decir, no se podrá pasar del Estado de Puebla al Estado de México por Paso de Cortés. No se podrá pasar, es una de las disposiciones, digamos, más importante. Tiene que haber una comunicación permanente de los gobiernos con la población y de la población estar atentas a los mensajes gubernamentales. Tiene que haber una revisión constante por parte de los organismos encargados de vigilar que nadie se acerque hacia el cráter y menos a la orilla del cráter como sucedió hace unos días. Cualquier modificación en el semáforo de alerta volcánico dependerá solamente de la decisión del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, del CENAPRED y de Protección Civil del Gobierno Federal. Y esto dependerá de si cambia para abajo la actividad en el volcán o cambia para arriba. Dicho de otra manera, no quiere decir esto que el semáforo vaya a cambiar a rojo, no, podría regresar a amarillo fase 2. Todo dependerá del comportamiento que tenga el volcán en las siguientes horas. Pero finalmente, la determinación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres es recomendarle, y Protección Civil del Gobierno Federal así lo estará haciendo, es cambiar el semáforo de alerta volcánico de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, y esas medidas que yo le acabo de mencionar son las que implican este movimiento. ¿Podemos regresar a la Ciudad de México para seguir el curso de la conferencia de prensa, Ricardo? Ya no tengo la conferencia de prensa. Bueno, era finalmente la parte importante que habría que informarle. Si usted me pregunta, a esta hora, ¿estamos en riesgo? Yo diría que no. Yo diría que finalmente lo que está haciendo el CENAPRED es, a partir de que ha aumentado la actividad con más fumarolas, con el lanzamiento de material incandescente, fumarolas más prolongadas en el volcán, como medida preventiva es mudar el semáforo de alerta volcánico de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, y le repito las medidas que se tienen que tomar particularmente los gobiernos. Esta es una parte fundamental. Los gobiernos de los estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala y Estado de México deben revisar en esta fase amarillo 3, en la que ya nos encontramos, deben revisar cómo se encuentran las rutas de evacuación, que sean transitables, que no haya zanjas, que no tengan baches, que tengan señalética, que la gente sepa qué camino debiera seguir si hubiera en algún momento una evacuación, que no se ha determinado hasta este momento. Repito, no se determina ningún proceso de evacuación hasta este momento. 2. Gobiernos estatales y municipales deben desarrollar simulacros en escuelas y con la población. 3. Los gobiernos municipales y los gobiernos estatales deben revisar cuál sería el procedimiento, el paso a paso, si es que en algún momento se determinara un proceso de evacuación. Deben revisar no nada más el procedimiento, sino que haya los recursos para desarrollarla, y uno de los recursos más importantes es el transporte público para poder mover a la gente. 4. Debe haber una comunicación permanente entre los 3 órdenes de gobierno, municipios, estado y federación. 5. Se controla, se limita el paso
en la zona de Paso de Cortés. No podría haber transporte público, por ejemplo, entre Santiago Xalixintla y San Pedro Nejapa. Es una vía que utiliza mucha gente, el transporte público que de Puebla va al Estado de México, que va a San Pedro Nejapa, a Mecameca, no podría pasar por Paso de Cortés. Esta quizás, insisto, es la medida que va a modificar hábitos de conducta de la población. 6. Los gobiernos tienen que estar en constante comunicación con los ciudadanos para estarles informando lo que estará ocurriendo. Y finalmente, el Senapred insiste que el semáforo podría volver a cambiar. La siguiente fase para arriba es rojo 1, o bien podría cambiar nuevamente a amarillo 2. Ahorita estamos ya en amarillo 3. El semáforo podría subir o podría regresar a la condición en la que estaba, pero ello dependerá solo del comportamiento que tenga el volcán en las siguientes horas, en los siguientes días. Y finalmente, ¿por qué nos mudamos a amarillo fase 3? Porque el domo del volcán ha crecido de manera rápida y se ha destruido de manera rápida. Y este proceso ha sido muy frecuente en las últimas semanas, porque de manera permanente estamos teniendo fumarolas, gases, caída de ceniza en las áreas cercanas. El fin de semana tuvimos fuerte caída de ceniza aquí en Puebla, porque ha habido explosiones de intensidad con lanzamiento de material incandescente. Lo vimos antenoche, lo vimos la noche del martes, porque en estas exhalaciones ha habido flujos piroclásticos, es decir, este material incandescente va acompañado de vapores y de gases de muy alta temperatura. Por eso es que el Senapred recomendó mudarnos de la alerta volcánico fase 2 a la alerta volcánica fase 3. Así están las cosas a esta hora. Si usted está preocupado, si usted está nervioso, yo le digo más bien, y como empezaba su rueda de prensa el Senapred, y si usted se está incorporando a esta transmisión, le voy a pedir a mi productora Ricardo Aguilar que podamos escuchar nuevamente la conferencia de prensa, mi Richard, si podemos hacerlo para quienes se van incorporando a esta hora, a esta transmisión, poder escuchar nuevamente esta conferencia de prensa. Hágame un favor, comparta la transmisión para que nuestros amigos estén escuchando el paso a paso de esta conferencia de prensa, donde, reitero, el Senapred está fundamentalmente dirigiendo este mensaje a los gobiernos, porque son los gobiernos los que tienen que actuar en este momento. Las clases siguen, la vida normal sigue, no hay ningún proceso de evacuación y los gobiernos tienen que checar el estado de las rutas de evacuación, que la gente sepa qué camino seguir en caso de que fuera necesaria una evacuación. Deben vigilar cuáles son los albergues y que los albergues tengan dotación de agua, de cobijas, de catres, en fin, que haya una comunicación permanente entre los gobiernos. Se restringe el tránsito en la zona Paso de Cortés, de Xalixintla a San Pedro Nejapa. Que haya una comunicación permanente de los gobiernos con los ciudadanos y el propio Senapred intensifica su monitoreo del volcán. ¿Podemos ver la conferencia de prensa, mi Richard? Vamos a ver nuevamente, si usted recién nos sintoniza y me hace favor de compartir desde Facebook esta transmisión para que más poblanos se enteren de lo que acaba de anunciar Senapred hace unos momentos. 9:1. Recomendaciones del Comité Científico Asesor, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha decidido modificar la fase del semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, lo cual constituye una medida preventiva, repito, una medida preventiva ante los cambios que estamos observando en el comportamiento del volcán. El nivel de alertamiento amarillo fase 3 implica las siguientes medidas. Mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y con la señalización adecuada, labor que actualmente realizan los gobiernos estatales. Verificar que los refugios temporales continúen en condiciones adecuadas para su operación. Instrumentar y realizar simulacros. Revisar
los procedimientos y los recursos para una posible evaluación cuando el semáforo de alerta volcánica así lo sugiera. Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional entre los tres órdenes de gobierno y fortalecer también, a través de la valiosa tarea que ustedes realizan, la información a la población. Por último, controlar el tránsito entre Santiago Xalicintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. Como ustedes pueden ver, todas estas acciones son realizadas por las instituciones de gobierno. Y quiero también hacer un señalamiento. Nosotros nos vimos aquí, si no me equivoco, el día 20 de diciembre. Y el día 20 de diciembre, en presencia de los coordinadores estatales de Protección Civil, anunciamos la realización de estas tareas. Es decir, estas tareas hoy ya se realizan. Lo que estamos haciendo es, y haremos, por supuesto, es continuar con ellas y fortalecerlas. En tanto, a la población recomendamos elevar su atención a los avisos de las autoridades de su localidad y, por supuesto, los exhortamos a no acercarnos al volcán como lo hemos venido recomendando, y mucho menos al cráter. El nivel del semáforo de alerta volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán en los próximos días. Estamos aquí, el Comité Científico Asesor, están aquí los integrantes del Centro Nacional de Prevención de Desastres, también de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esa es la conferencia de prensa que acaba de ofrecer hace unos minutos el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Este medio, la cuenta Facebook Juan Carlos Valerio, que opera Grupo Asmedia, volverá a entrar a transmitir a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana regresaremos con una actualización de la información, así es que yo los invito a que estén pendientes, que activen las notificaciones para que a las 11 de la mañana estemos viéndonos nuevamente por este medio. Quiero reiterar, para concluir, lo que anuncia el CENAPRED hace un momento no significa de ninguna manera una evacuación, no significa que se suspendan clases, no significa que se altere la vida en las comunidades cercanas al volcán, simplemente que los gobiernos tienen que hacer cosas por si fuera necesario más adelante. Si usted me pregunta, ¿va a ser necesario más adelante o no? Eso no lo sabemos. Y lo termina diciendo este científico del CENAPRED, termina diciendo que ellos tienen que monitorear. Si el semáforo, si las condiciones del volcán aumentan, tendrían que cambiar a rojo 1 el semáforo con otras medidas que son diferentes. Pero si en las próximas horas o días el semáforo baja o la actividad baja en el volcán, regresarían a fase 2. Nos sucedió hace 7 años. Hace 7 años tuvimos que mover el semáforo de alerta volcánica 3, estuvimos en 3, 30, 40 días y regresamos a fase 2. Esperemos que este sea el caso. Por lo pronto, hay que estar tranquilos, hay que estar pendientes de los medios de comunicación. Nosotros nos ponemos a su disposición como un medio serio que informa de manera seria cuando las cosas están ocurriendo. Nos vemos a las 11 de la mañana. Y bueno, pues a todos ustedes que nos están viendo, muchas gracias. Gracias por su compañía. Y bueno, finalmente les apreciamos mucho que estén con nosotros y la confianza que le dispensan a nuestro equipo, a nuestro medio de comunicación. 9:07, nos vemos a las 11.